Bienvenidos a Te lo explico. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de fractura, de crisis y sobre todo de una increíble reinvención. Nos vamos a sumergir de lleno en la Contrarreforma, uno de los momentos más fascinantes y determinantes de la historia occidental. Vamos a desentrañar la sofisticada respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, una estrategia que no solo cambió la religión, sino que redibujó el mapa del poder, la educación y de una manera espectacular, el arte. Y aquí está la pregunta clave, el corazón de todo este asunto. Pensemos un momento en esto. Una institución que ha sido el pilar de Europa por más de 1500 años, de repente se encuentra contra las cuerdas. Su autoridad es cuestionada, sus dogmas son atacados y su misma existencia está en juego. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Cómo se sobrevive a una crisis existencial de esa magnitud? La respuesta, como veremos, es una lección magistral de estrategia, adaptación y el uso del poder en todas sus formas. La respuesta de la Iglesia Católica no fue, para nada, un simple repliegue defensivo. No, fue un contraataque total, una ofensiva en toda regla, y se libró en dos frentes simultáneos y perfectamente coordinados. Por un lado, el frente de la doctrina, un plan riguroso para poner la casa en orden, reafirmar sus principios y cerrar filas. Y por otro, un frente mucho más sutil pero inmensamente poderoso, el campo de batalla de los corazones y las mentes. Y ahí, el arma elegida fue la belleza, el esplendor, la emoción, en una palabra, el arte. Así que para entender la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Para poder apreciar la escala y la genialidad de la respuesta católica, primero tenemos que calibrar la verdadera dimensión de la amenaza. Estamos en pleno siglo XVI. Las 95 tesis de Martín Lutero han prendido una mecha, y las ideas de los reformadores se esparcen por Europa como un incendio forestal. Y ojo, no se trataba solo de un debate entre teólogos. Estas ideas estaban desafiando los cimientos mismos del poder del Papa y de toda la estructura de la cristiandad que había gobernado el continente durante siglos. Lo que vemos aquí no es una exageración. Europa literalmente se partió en dos. Esto no era una simple discusión sobre la interpretación de la Biblia, era una fractura geopolítica total. Reinos enteros como Inglaterra o Suecia rompían lazos con Roma. Ser católico o protestante dejó de ser una elección personal para convertirse en una cuestión de lealtad al Estado. Se desataron guerras, persecuciones, el mapa político y espiritual de Europa se estaba redibujando con sangre y fuego. El futuro mismo del cristianismo, tal y como se conocía, pendía de un hilo muy, muy delgado. Ante una crisis de este calibre, la Iglesia Católica sabía que no bastaba con parches o soluciones a corto plazo. Hacía falta un plan maestro, una refundación. Y el cuartel general para diseñar esta gran contraofensiva se estableció en un pequeño y tranquilo pueblo en los Alpes italianos, Trento. Ahí se gestaría la estrategia que definiría el catolicismo para los siguientes 400 años. A ver, fijémonos en las fechas, de 1545 a 1563. Son casi 20 años de reuniones intermitentes. Esto nos da una idea de la complejidad del asunto. No fue una cumbre de fin de semana, fue un proceso larguísimo y concienzudo para refundar doctrinalmente a la Iglesia. El objetivo era clarísimo: eliminar cualquier ambigüedad, unificar el mensaje y trazar una línea roja inamovible frente a las ideas protestantes. Se trataba de construir un muro doctrinal inexpugnable. Si todo este análisis sobre estrategia y poder en la historia te parece interesante, te invito a que le des me gusta a este contenido y te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos análisis. Y la estrategia que salió de Trento fue, como podemos ver, de doble vía. Por un lado, una estrategia hacia afuera. Se reafirmó sin lugar a dudas la autoridad suprema del Papa como líder de la cristiandad y se condenaron formalmente las doctrinas protestantes, no más zonas grises. Pero, por otro lado, y esto es fundamental, hubo una estrategia hacia adentro, una profunda reforma interna. Se reconoció que había problemas y se atacaron de raíz. Se decidió crear seminarios para asegurar que los sacerdotes estuvieran mucho mejor formados y educados. Y se impulsó una disciplina mucho más estricta en todo el clero. El objetivo final era crear un catolicismo más fuerte, más disciplinado, más educado y, sobre todo, mucho más centralizado en la figura del Papa. Claro, tener un plan estratégico brillante sobre el papel es una cosa, pero ejecutarlo a escala continental, en un mundo sin internet ni comunicaciones instantáneas, es un desafío completamente diferente. Para llevar la visión de Trento a cada parroquia, a cada corte y a cada rincón del mundo católico, el papado necesitaba un nuevo tipo de agente, un cuerpo de élite. Y lo encontró en una orden religiosa recién fundada, pero increíblemente dinámica: la Compañía de Jesús,
más conocidos como los jesuitas. Esta cita del historiador Paul Johnson es simplemente perfecta. Los jesuitas no eran una orden monástica tradicional, de esas que se retiran a un monasterio a rezar. No, eran una fuerza de choque intelectual y espiritual. Una verdadera vanguardia de hombres brillantemente educados, con una disciplina casi militar y una lealtad personal y absoluta al Papa. Estaban diseñados para ser ágiles, para adaptarse y para actuar con rapidez y eficacia donde quiera que la Iglesia los necesitara. Eran, en esencia, las fuerzas especiales del Papa. Y su método de operación, como vemos en este esquema, fue de una astucia estratégica impresionante. No se limitaron a predicar a las masas. Su estrategia fue multifacética. Primero, se enfocaron en la cima de la pirámide, educar a las élites, a los hijos de los nobles y los ricos. ¿Por qué? Porque sabían que quien educa al futuro rey, controla el futuro del reino. Segundo, se posicionaron como los confesores privados de los monarcas. Esto les daba una influencia política directa, un acceso al poder que ninguna otra orden tenía. Eran la voz al oído del rey. Tercero, su visión era global. Mientras luchaban en Europa, ya estaban enviando misiones a Asia, a África, a América, expandiendo el catolicismo por todo el planeta. Y cuarto, su organización interna era revolucionaria para la época. Funcionaban con la eficiencia y la estructura de una moderna compañía multinacional, con un liderazgo centralizado y una red de agentes increíblemente coordinada. Una estrategia integral de una brillantez absoluta. Y el resultado de esta estrategia fue un crecimiento simplemente explosivo. Para que nos hagamos una idea, en 1576, cuando murió su fundador, Ignacio de Loyola, apenas unas décadas después de haber empezado, la Compañía de Jesús ya contaba con más de 1000 miembros. Más de 1000 agentes de élite. Estaban desplegando una red global de influencia, educación y poder a una velocidad que no tenía precedentes para la época. Era la prueba de que su modelo funcionaba, y funcionaba espectacularmente bien. Muy bien, ya tenemos el cerebro de la operación, que fue el Concilio de Trento, y ya tenemos los músculos, los agentes en el terreno, que fueron los jesuitas. Pero ahora llegamos a la parte más visible, más deslumbrante y quizá más ingeniosa de todo el contraataque católico, la gran arma de persuasión masiva que eligieron para conquistar no ya la razón, sino el corazón y el alma de la gente. Esa arma fue el arte, y específicamente un nuevo y revolucionario estilo, el barroco. Para entender por qué nació el barroco tenemos que entender contra qué reaccionaba. El protestantismo, en muchas de sus variantes, promovía la austeridad, la sencillez. Sus iglesias eran sobrias, sin imágenes, porque creían que podían distraer de la fe. Su centro era la palabra, el sermón, la razón. La respuesta católica fue, conscientemente, todo lo contrario. Fue un asalto a los sentidos. Si los protestantes ofrecían un argumento lógico, la Contrarreforma ofrecía un espectáculo abrumador. Si ellos apelaban a la razón, el catolicismo apelaría directamente a la emoción. Si ellos se centraban en la palabra escrita, la Contrarreforma desataría el poder imparable de la imagen. Y, una vez más, ¿quiénes están en el centro de esta ofensiva cultural? Los jesuitas. El arte barroco no fue un movimiento que surgió de la nada, de forma espontánea. Fue una campaña cultural deliberada, financiada y dirigida. Los jesuitas se convirtieron en los grandes mecenas de este nuevo estilo. Entendieron que para comunicar su mensaje necesitaban un nuevo lenguaje visual. Y por eso sus grandes y espectaculares iglesias, construidas en el corazón de las ciudades más importantes, se convirtieron en esencia en grandes teatros para la fe. Escenarios diseñados para maravillar. Entonces, el arte barroco se convirtió en una sofisticada herramienta de persuasión. Cada uno de sus elementos estaba calculado para tener un efecto psicológico en el espectador. Se buscaba el drama, la teatralidad, como si se estuviera viendo una escena congelada de una gran obra de teatro divina. Se buscaba el movimiento y la energía, con figuras en torsión, para que todo pareciera vivo, a punto de salirse del lienzo o del mármol. Se buscaba la emoción intensa, los rostros de los santos en éxtasis o de los mártires en sufrimiento, para crear una conexión empática directa. Y por supuesto, el esplendor abrumador, el oro, los materiales ricos, la escala monumental, todo diseñado para dejar al espectador sin aliento, para inspirar asombro y comunicar el poder y la gloria de la Iglesia Católica. Y, al mismo tiempo, las historias que se contaban eran claras y directas, para que hasta el más humilde y analfabeto pudiera entender el mensaje. Y este es el punto crucial que lo resume todo.
El barroco no apelaba principalmente al intelecto, como lo hacía un sermón protestante. Apelaba a las entrañas, al corazón, a los sentidos. Era una respuesta emocional a un desafío que había sido en gran parte intelectual. La idea era que cuando una persona entrara en una iglesia barroca, no solo pensara en Dios, sino que sintiera el poder de lo divino, que experimentara el éxtasis de los santos y la gloria del cielo de una forma visceral, directa e inolvidable. Se trataba de hacer la fe tangible. Bien, ya hemos visto la estrategia en 3 niveles: doctrinal, organizacional y artístico. La pregunta ahora es, ¿funcionó? ¿Tuvo éxito esta masiva y multifacética contraofensiva? La respuesta corta es un sí rotundo, y sus efectos fueron tan profundos que ayudaron a dar forma al mundo moderno en que vivimos. Veamos cuál fue su legado. El impacto, como vemos en esta tabla, fue profundo y duradero en todos los ámbitos. En lo religioso, la Contrarreforma no solo logró frenar el avance del protestantismo en regiones clave como Polonia, Austria o el sur de Alemania, sino que forjó una nueva identidad católica, más militante, más segura de sí misma y, gracias a los jesuitas, mucho más global. En la educación, la red de colegios jesuitas se convirtió en el estándar de excelencia académica en toda Europa durante siglos. En el arte, bueno, el estilo barroco no solo triunfó, sino que dominó la cultura europea y se expandió por todo el mundo, desde Roma hasta América Latina. Y en la política, la alianza entre la Iglesia y las monarquías católicas, el trono y el altar, se consolidó como nunca antes, definiendo el mapa político europeo durante mucho tiempo. Así que, en resumen, lo que hemos visto hoy es la historia de una transformación asombrosa. La Iglesia Católica entró en esta crisis al borde del colapso, a la defensiva, y emergió de ella liderando una poderosa ofensiva cultural y espiritual. Lo hizo combinando de manera magistral la claridad doctrinal del Concilio de Trento, la acción estratégica y global de los jesuitas y el inmenso poder emocional del arte, barroco. No solo sobrevivió a la Reforma, sino que se reinventó a sí misma, creando el catolicismo moderno que conocemos hoy. Y esto nos deja con una reflexión final fascinante. La historia de la Contrarreforma nos demuestra de una manera increíblemente clara que las grandes batallas por las ideas, por las almas y por el poder a menudo no se ganan con ejércitos y cañones, sino con imágenes, con historias y con emociones. Es una lección fundamental sobre el poder del arte como herramienta de influencia, una lección que sin duda sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVI. Y nos vemos hasta la próxima y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.